volverles a ver. Yo no sé si usted se alegra de mirarme, pero yo sí me alegro. Amén, gloria a Dios. No vengo como la vez pasada. Yo creo que no vine sin pelo aquí la vez pasada. Vine cortadito el pelo, pero me lo corté, me corté como si un militar recién llega a ejercer el privilegio de ser militar. Me lo corté bien peloncito porque quería que me naciera ya parejito, porque estaba disparejo. Una parte estaba blanco y negro y estaba así todo confundido, entonces quería que ya me luciera el pelo blanco. Entonces me lo rapé y ya me nació bastante parejo, blanco. Y quiero decirles que hay gente que ya les conoce a través de la compra que hicieron. Yo publiqué, ¿verdad?, este proyecto, por eso me gusta grabar. El Señor ya puso algo en mi corazón. Estaba viendo lo que dice ahí: siembra hoy y cosecharás mañana. Entonces es importante sembrar, y yo vengo como sembrador de la palabra de Dios hoy. Amén. En esta noche, tarde, no es noche todavía, por la tarde, pero que ya es tarde de noche. Y Dios ha puesto en mi corazón compartir la palabra con ustedes. Hoy estuve predicándole a los policías ahí en Esperanza. Ellos antes de salir a desempeñar las funciones que les dan en la mañana, ellos se reúnen y Dios puso en mi corazón irles a predicar. Ya les he ido a predicar tres veces ya. Y en la madrugada yo le pedí al Señor que me diera el mensaje y me dijo de qué hablar. Entonces, y una parte lo voy a compartir acá, y otra parte pues Dios me puso de qué hablarle hoy. Y yo quiero decirle que pues mi pastor, el líder que es el que me delegó a mí para que yo esté en esta función, me dijo que le diera salud a los hermanos de este lugar, ¿verdad? Porque yo le presenté, ¿verdad?, la actividad que ustedes tuvieron cuando recogieron para comprar y todo eso. Y hay algunos hermanos que ya les conocen, ¿verdad? Y recuerdo que esa vez que yo vine acá, yo decía al Señor que proveyera, ¿verdad? Y ya les proveyó terreno para que un día puedan tener un mejor local más grande que esto. Y solo es cuestión de tener fe, ¿verdad?, que Dios les va a bendecir, les va a sorprender. Vamos a orar para entrar en detalle en lo que les quiero compartir hoy, porque dentro de los cánticos se mencionó algo bien bonito y el hermano decía que no debemos de contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo se siente usted cuando no ha comido? ¿Verdad que se pone uno preocupado, el estómago, el agilamiento, se siente el paladar amargo, y es tremendo no comer, ¿verdad? ¿Y sabe cómo se contrista el Espíritu Santo? No alimentándose de la palabra de Dios. Entonces, esto hay que tomarlo en serio, porque si usted no está sembrando palabra de Dios en usted no va a tener que cosechar nada mañana. Entonces, no solo es sembrar ese maicito para que haya en el lote, hay que sembrar palabra de Dios en nosotros mismos, estudiando la palabra, para que un día tengamos cosecha de esa palabra que vamos a sembrar en nuestro corazón. Entonces, creo que esto es bien importante que lo tomemos en cuenta desde ya, porque de eso le voy a hablar. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos hemos gozado en la alabanza. Gracias, Señor. Hemos escuchado ya la palabra que los hermanos leyeron, y es un privilegio enorme estar aquí una vez más frente a mis hermanos. Siempre te pido la gracia para darme a entender y que esta palabra sea una siembra en corazones fértiles. Yo sé que tú eres un Dios de tiempos, de oportunidades, y hoy trajiste lluvia a este lugar porque traías bendición de tu palabra también. Y damos gracias porque esa lluvia hace que la tierra pues produzca, y queremos que a través de la alabanza nuestra alma se haya sensibilizado, nuestro corazón, para que la palabra haya buen terreno y sea fértil para que un día produzca. Y te pedimos que seas propicio en esta noche. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que viven aquí en este lugar, no solo de los que estamos aquí congregados, sino de todos los vecinos. Y que seas manifiesto y que empieces
empieces a manifestarte de una manera especial en la niñez de este lugar. Quizás algunas personas adultas no quieren venir, pero los niños, el corazón de ellos es un terreno muy fértil para enseñarles la palabra, y ellos serán la gran cosecha el día de mañana cuando puedan fructificar un buen testimonio en este lugar. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le decía que el Señor me ponía que le hablara de lo que se necesita para poder vivir agradando a Dios. Se necesita ser guiado de alguien. Ustedes, los que están congregándose aquí, están siendo liderados por los hermanos que vienen a predicarles acá. Ellos están siendo liderados o estuvieron siendo liderados por los pastores que los enviaron acá. Ahora, yo estaba mencionándoles de que es necesario que nosotros aprovechemos el tiempo y nos dejemos enseñar de la palabra y que nos alimentemos de ella. Fíjense que estaba viendo aquí, le voy a leer algo de lo que les compartía a los policías. Yo les compartí algo que me inquietó el Señor, donde dice que Jesús les dijo a los que habían creído en Él, a un grupo de personas que habían creído en Él, les dijo algo tremendo que dice: si vosotros, les dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso le dijo a los que habían creído en Él. Y yo vengo a decirle a usted hoy, si usted permanece en la palabra de Dios, los que han creído en Jesucristo, van a ser libres verdaderamente. ¿Pero de qué? Dirá usted. Pues estas mismas personas le dijeron a Jesús: no, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que necesitamos ser libres? Pero el Señor les dijo que iban a ser libres de las consecuencias del pecado. Usted lo puede ver, esto está en Juan 8:31, si quiere tomar nota, ¿verdad? Si quiere tomar nota, ahí habla de eso. Y les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, el 32. Pero el 34 es el que me impacta, donde allí habla de que vamos a ser libres del pecado. Si usted no se alimenta, si usted no lee la palabra, y esto es lo que me puso a pensar el Señor mientras estaba ahí. ¿Quiénes de los adultos que saben leer tienen Biblia? Levanten la mano. Levántela bien alto para saber yo. De los adultos, ahí hay un adulto que no tiene, ahí atrás. Ahora, ¿quiénes no saben leer? No para que se sientan mal, solo es que yo quiero saber porque lo quiero bendecir. Dios puso en mi corazón que los que no tienen Biblia y saben leer, ¿verdad? Dios inquietó mi corazón que le voy a tener que conseguir una Biblia de cualquier manera, ya sea haciéndosela llegar yo o pidiéndole al Señor que le provea, pero que va a tener Biblia, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque si usted no permanece en la palabra, ¿y cómo va a permanecer usted si solo va a escuchar la palabra hasta que viene aquí y no la lee todo el resto de la semana o los días que no se está congregando? Entonces usted no va a poder ser verdaderamente libre. Y si quiere ser un discípulo del Señor, tiene que leer la palabra, ¿verdad? Estar pendiente de ella, porque entonces será usted libre. ¿De qué? De las consecuencias del pecado. Porque ¿sabe por qué pecamos muchas veces? Porque no tenemos el conocimiento de la Escritura y se necesita. Entonces, fíjese que Dios inquietaba mi corazón que le hablara acerca de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Fíjese que al pueblo de Israel se le dio una promesa para que el pueblo de Israel fuera guiado. Se le ofreció un guía, y ese era el ángel de Jehová. Dice que el ángel de Jehová fue enviado al pueblo de Israel para poderlo guiar cuando salió de la esclavitud. Y usted, cuando viene a Cristo, usted viene siendo esclavo de este mundo de pecado, y usted necesita un guía también, ¿verdad? No solamente los hermanos como líderes son sus guías. Es el que estuvimos cantando y le decíamos: Espíritu Santo, ven. Ese es el guía de nosotros, de los antepasados, ¿verdad? Fue el ángel de Jehová que tipificaba a Cristo. Luego Cristo ya vino encarnado, ya vino siendo
como humano, ¿verdad? Y guió un tiempo a los discípulos. Pero cuando Él se fue, les dijo, conviene que yo me vaya para enviarles al ayudador o al consolador, al Espíritu Santo, para que los guíe y los va a guiar a toda la verdad. Entonces miren lo que dice el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Esto está en Éxodo 23:20. Éxodo 23:20 ahí habla de lo que pasó. Y usted va a ver lo que sucedió al no dejarse guiar del ángel de Jehová. El pueblo le falló a Dios. Dice el 23:20 de Éxodo 23, 21 y 22. Y el 25 y el 26 le voy a leer. Dice de la siguiente manera: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Dice el 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Se imagina la bendición que se dio a este pueblo. Y usted puede seguir leyendo. Llegó el tiempo donde dejaron de ser guiados. Dejaron de oír la voz. El pueblo de Israel se desvió. ¿Por qué? Porque dejaron de oír la voz de Dios. Amén. Y nosotros, ¿sabe cómo nos podemos desviar? Si dejamos de escudriñar la Escritura, Sí. nos vamos a desviar. Porque por medio de la lectura de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos sensibiliza y aprendemos a oír su voz. Fíjense que en Juan capítulo 16, verso 13, es cuando ya el Señor está para partir. Cuando el Señor estaba para irse, para estar a la diestra del Padre, Él dijo algo a sus discípulos. Le dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere del Padre. Entonces vemos que el Espíritu es nuestro guía hoy en día, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si nosotros no nos dejamos guiar del Espíritu Santo, tal vez puede ser porque no tenemos esa relación por medio de la palabra. Entonces, si dejamos de escudriñar la Biblia, nosotros no vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, porque es una persona que está completamente desconectado de Dios. Entonces necesitamos, por eso yo le preguntaba: ¿quiénes no tienen Biblia? Para ver cómo le conseguimos una, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque se necesita no solamente que los hermanos vean. Por ejemplo, si mi hermano que sembró ahí, eso solo lo hubiera venido a poner ahí y nunca más lo vuelve a venir a ver, tal vez va a dar algunos elotillos así, la mazuquita, porque la tierra es buena, porque a lo mejor después de la papa quedó con abono eso. Pero si nosotros no le damos atención a la vida en el Señor, no vamos a ningún lado. No va a pasar nada. En vez de ir para adelante, vamos a ir retrocediendo a tal grado que no se va a ver lo que Dios quiere hacer en este lugar. Por eso yo les animo. Sé que es bien duro. Por ejemplo, la hermana que trabaja allá en el mercado, está todo el día ahí, ¿verdad? Los que trabajan en el campo, todos nos cuesta. Aún
yo que estoy a tiempo completo a veces me cuesta, ¿verdad? Porque las ocupaciones, a veces hay llamadas para orar por alguien, para aconsejar. Entonces siempre hay ocupaciones que le quieren quitar. Pero ¿sabe qué? Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando la vamos memorizando, porque usted no se preocupe tanto por memorizarse en qué capítulo dice tal cosa, en qué versículo dice otro. Memorícese lo que dice la palabra. Esto es lo que le va a servir. Hay momentos que de pronto ni siquiera me acuerdo en qué versículo está, pero sé lo que dice la palabra, ¿verdad? Hay un versículo que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahorita no me acuerdo dónde dice, pero sé que está ahí, en la palabra, ¿verdad? Entonces, y eso es precioso cuando uno se empieza a nutrir de la palabra del Señor. Entonces fácilmente el Espíritu Santo va a estar activo y nos va a ayudar en los momentos donde necesitamos. Por eso yo le vengo a decir hoy, ¿verdad?, que necesita usted leer la Biblia. No se acostumbre como la tradición, donde muchos han salido, que allí solo se les predica el domingo y hasta ahí llegó. No, en el Evangelio de Cristo necesitamos, el Señor dijo, escudriñar las Escrituras. Él dijo que escudriñar la Escritura. Dice: porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, dice, para que tengáis vida, y vida en abundancia. Entonces la vida en abundancia, ¿sabe cuál es? Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nos dejamos guiar del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza. Yo les mencioné algo de este versículo la vez pasada, que les decía de que hay un poder que se nos da, una revestidura de poder, si nosotros estamos, ¿verdad?, atentos, ¿verdad?, a darles alimentación espiritual a nuestra vida, con la lectura de la palabra. Entonces vamos a tener esa gran bendición de poder vivir en vida en abundancia. No es abundancia, no es vida en abundancia cuando estamos esclavos del pecado. Aún dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno, dice Santiago, y no lo hace, le es pecado. Oiga bien, con solo que usted sepa qué cosas es buena y usted no las hace, usted está pecando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos nutrimos con la palabra del Señor, vamos a acudir en los momentos de necesidad, como si usted tuviera el granero lleno, o el silo, o el recipiente donde usted guarda el maíz, y usted viene a lo mejor de un viaje y sabe que usted tiene provisión para preparar una comida. Pero ¿qué tal si usted viene a su casa y no tiene nada? Usted está en pobreza, porque no tiene que comer, no tiene nada. Pero cuando tenemos esa bendición de alimentarnos con la palabra de Dios, en los momentos donde se ve que hay como una crisis, uno acude a esa riqueza espiritual que tenemos, y esa es la vida en abundancia. ¿Sabe de qué nos quiere robar el enemigo? Dice que el enemigo de las almas, ustedes saben cómo se llama. Que algunos dicen, oh, que ni debíamos de mencionar ese nombre, se quita en la Biblia. Dicen que el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero algunos creen que solo viene a robar la vida, nos viene a robar las riquezas espirituales. ¿Por qué? Porque si uno no escudriña la Escritura, el enemigo nos está robando la riqueza de conocer lo que dice la palabra, para en el momento de la necesidad acudir a esa riqueza. Yo les decía a los policías que les estaba predicando, les digo, qué bendición es que ahora ustedes se están dejando disipular, porque allí les cuento que hay bastantes cristianos policías, ¿verdad? Pero que necesitan ser discipulados de alguien, y Dios me está permitiendo discipularlos. No solo les estoy predicando el mensaje de salvación, sino el mensaje de enseñanza para ser fructífero en el Señor, para convertirnos en personas de bendición. ¿Sabe qué? La vez pasada que yo vine aquí, que me dieron un sobre para la ofrenda que se iba a recoger para comprar. Yo no tenía dinero ese día. Y se acuerdan lo que les dije aquí, que yo era un hombre de fe. Y yo propuse en mi corazón ese sobre, llevármelo. Me lo llevé, ni se lo quise dejar a mi esposa, yo me lo llevé. Y de hecho ahí lo tengo de recuerdo. Y le dije, Señor, y se acuerdan lo que yo les ministré de parte de Dios aquí, porque yo tengo abundancia de palabra. Y cuando llego a los lugares donde veo que hay necesidad, ¿verdad?,
por ejemplo, aquí de un buen templo, ¿verdad? Y yo pronuncio esa riqueza que tengo de palabra de Dios, porque tengo fe. Yo soy de las personas que ministro fe. Ministro fe a las personas. Y les digo, ¿saben qué? Aquí no solamente puede llegar a haber abundancia de agua viva, que es la palabra de Dios, sino que abundancia de agua, porque aquí en estos terrenos hay agua. Lo que se necesitan son recursos para perforar un pozo. Y yo les dije, hasta se pueden beneficiar otras personas que no son creyentes y por medio de eso pueden acudir aquí y se van convirtiendo al evangelio. Entonces, los primeros beneficiados pueden ser ustedes. En ese tiempo no había ni idea de que si luego iba a comprar terreno. Entonces vemos que eso es abundancia. Que nosotros pronunciamos palabras de fe. Yo cuando voy a una persona en el mercado que veo con un negocito pequeño, unos 2 aguacates, nace por ahí. Le digo, hermano, Dios lo puede llegar a bendecir. Sea fiel aquí donde está. Gócese y aprovecha, atienda bien al tiempo. Y cuando acuerda, tiene ya un mejor localito. Y así el Señor va bendiciendo. Porque soy un hombre de fe, transmito riqueza con lo que hablo. Entonces, por eso es que le estoy recomendando que se capacite con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que en el momento de la necesidad usted pueda acudir, ¿verdad?, a Dios y le pueda bendecir. Yo le decía a un hermano con el que hablaba hoy que hubo un tiempo que yo estaba siendo criticado por mucha gente porque me decían que por estar solo predicando estaba en pobreza porque me estaba cayendo una parte de la casa, ¿verdad? Pero yo había aprendido y Jesús dijo en su palabra, cualquiera que deje familia, allí dice padre, madre, esposa, hijos, hermanos, tierra, casa, recibirá 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces yo le dije, si me quieres bendecir en tu tiempo será, pero yo primero necesito capacitarme de la palabra de Dios. Amén. Sí. Entonces me empecé a capacitar con la palabra de Dios y ahora tengo una gran cantidad de riqueza de la palabra de Dios. En este recipiente que usted ve, que voy a lugares donde no tengo dinero para darles, pero llevo esa certeza de que Dios va conmigo y le digo, Padre, por favor. Sentado allí le dije, Señor, me vas a proveer para dar Biblias a algunos hermanos que no tienen una Biblia, porque les quiero hacer hincapié en eso, que escudriñen la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque nos convertimos en personas con vida en abundancia si leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Para obedecerla. Oiga bien lo que le dijeron al pueblo de Israel. Si oyereis atentamente la voz del ángel que había sido enviado en ese entonces, dice que no iba a sanar el pan, la tierra, el agua. No iba a haber mujer estéril, no iba a haber mujer que aborte. Eso es riqueza. Y todo eso está vigente. Ahora, estamos en la era que es el Espíritu Santo que nos está guiando. ¿Cómo nos va a guiar el Espíritu Santo si no estamos leyendo la Biblia? Entonces, vamos a caer en esclavitud porque vamos a pecar fácilmente, no nos va a dar cuidado porque no estamos siendo enseñados de la palabra. Entonces, yo creo que esto que dice en Hechos 1:8, ya aquel día creo que lo leí también, hago hincapié en esto. ¿Sabe por qué? Porque si no nos dejamos enseñar de esta manera, vamos a ser solamente creyentes de nombre, religiosos nada más, pero lo vamos a perder de la grande riqueza que Dios ha preparado para nosotros. Y yo, déjeme decirle que no me gusta hablar de prosperidad porque hay gente que solo busca donde les predica que vamos a tener buena casa, que vamos a tener buenos carros. Si yo ando con maletas en el lomo porque no tengo carro, porque de alguna manera todavía el Señor no le ha placido aquí en Honduras bendecirme con un carro. Lo necesito si en su momento, si Dios le place, me lo puede dar, pero no es esa la prioridad. La prioridad de mi vida es agradar a Dios. Correcto. ¿Verdad? Y las añadiduras vienen. Amén. ¿Verdad? Entonces sucede que el Señor me ha dado esa gran bendición de darme cuenta que en su momento Él lo bendice. ¿Sabe que esa casa que me estaba cayendo, que me criticaba la gente, que por qué? Por estar solo como de vago. Lo que yo estaba haciendo era consagrándome al Señor. Para ir a los lugares donde ahora voy y hablarles de parte de Dios
y que puedan beneficiarse de esa riqueza. Entonces, de momento, mire, el Señor me fue poniendo personas que me ayudaran a reconstruir las ruinas. Gente que no eran ni cristianos, algunos me ayudaron a reconstruir. ¿Sabe cuál es lo más importante? Que yo en agradecimiento a estas personas empecé a decirle, ¿me permite orar por usted, amigo? En primer lugar, le quería entregar el regalo de la salvación. Pero estas personas, usted sabe que Dios, el que nos ha enseñado a la luz de la palabra, que el que convence al mundo de pecado se llama Espíritu Santo, no somos nosotros. Entonces, en vista de que esta persona no quería hacer la confesión de fe, le digo yo, no se preocupe, en su tiempo será, pero yo quiero bendecirlo con una oración de fe. Y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a declarar que a este hombre de ahora en adelante no le va a hacer falta el trabajo. Por cuanto lo has usado para ayudarme, yo te pido una bendición para él. Y empecé a bendecir a ese hombre. ¿Sabe qué? Tiene 2 hijos que son albañiles ya. Aprendieron los muchachos ayudándome a reconstruir. Ahora él no, o sea, si él pudiera trabajar toda la noche y todo el día, nunca descansa desde ese tiempo, con trabajo y trabajo. Se le abrió una fuente inagotable de trabajo. Entonces viene el tiempo donde Dios me empezó a bendecir y empieza a regresarme lo que yo como que había dejado. Familia, que me perdí, pero le puedo decir cantidad de cumpleaños, fiestas, reuniones familiares, por estar sirviendo al Señor, capacitándome con la palabra. Ahora tengo el privilegio de venir aquí. A los hermanos que voy conociendo, ¿sabe cómo los veo? Como mis hermanos. Los que un día me di cuenta que iba a recibir. Hoy tengo hermanos, hermanas, solamente que esposa solo es una, y tal, mi esposa Evita. Ahí está. Pero si ustedes supieran lo que les amo, y por eso les recomiendo, ¿verdad? Que escudriñen la Escritura, porque van a ver la riqueza que van a obtener. Viera lo que amo, hermano Oscar, hermano Mario, hermano Elías, los amo. Impresionante. Amo a la hermana, ¿cómo se llama? La hermana, su mamita, ¿cómo se llama? La amo tanto. Cuando yo vine aquí a ver, le decía a hermano Mario, cuando veníamos por ahí, le digo, mire hermano, si Dios provee, puedo ayudar para una ofrendita, para hacerle algo a la hermana. ¿Por qué? Porque yo puedo verla. Quizás no como mi mamá, porque yo ya tengo 50 años, puede ser como mi hermana mayor, ¿verdad? Entonces empiezo a ver a las viejecitas como mi mamá. Entonces tengo muchas mamás, porque eso es lo que Dios me ha regalado. Pedacitos de tierra que Dios ha proveído, de una u otra manera hemos sido bendecidos y hemos ido viendo cómo Dios nos ha ido bendeciendo. Y ahora tengo la gran oportunidad de venirle a recomendar a usted que escudriñe la Biblia para que usted pueda ser una persona bendecida por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Este versículo que le dije que la vez pasada lo mencioné, que dice, y me gusta mucho, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo le decía la vez pasada que hoy nosotros no estamos en Jerusalén, ¿verdad? No estamos en Samaria, no estamos en Judea, ¿verdad? Entonces, me seréis testigos. Si usted recibe esa capacitación del poder del Espíritu Santo, usted alimentadito de la palabra de Dios, usted va a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigo, no en Jerusalén, en su casa, de que usted es hijo de Dios. En Judea, aquí en la congregación. Mire qué bonito, que le estamos dejando sucio ya ¿cómo se llama? El corredor a los hermanos. Pero ellos saben que no venimos por venir a hacerle suciedad ahí. Aquí va a quedar que le va a tocar, ¿verdad? Entonces, no vamos a estar renegando, maldiciendo a los hermanos que nos ensuciaron aquí. Estamos siendo testigos aquí en la congregación Judea. En Samaria, allá con los que no quieren venir aquí, con los que son difíciles hasta de amar porque todavía no conocen. Entonces vamos a ser testigos y donde quiera que estemos. Yo de repente me sorprendo
en la ciudad porque, o en el pueblo donde ando, porque de repente me saludan. Y hoy me están saludando los policías por acá. ¿Cómo está, pastor? Por aquí, por allá. O hermanos que me dicen, hermano, ¿cómo está? Entonces, mi conducta me hace ser testigo en cualquier lugar donde esté. Porque debo de pedirle a Dios conducirme de la mejor manera, porque yo estoy dándome cuenta a la luz de la palabra que como hijo de Dios tengo que conducirme diferente a los que no son cristianos, ¿verdad? Eso yo lo encuentro en la palabra, que debemos de conducirnos, ¿verdad? Ya como personas espirituales, no como personas carnales. Eso lo hemos descubierto en la palabra, ¿verdad? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Le ocultó de sus ojos. O sea que cuando Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y él se fue. Ahora, ¿dónde está Jesús? Dice que está a la diestra del Padre y que nos está guiando, se llama Espíritu Santo. Entonces, y dice, los cuales también les dijeron, varones gentiles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nosotros necesitamos capacitarnos para un día esperar a ese Salvador, al Señor Jesucristo que dio la vida por nosotros. Pero si no nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a dejar de oír la voz de Dios. Dios nos habla por medio de la palabra, nos habla por medio de la oración, y si dejamos de oír la palabra de Dios, no vamos a tener esas promesas vigentes. Las promesas se le van a ir a aquel que está obedeciendo la voz de Dios, aquel que está oyendo la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos cristianos que estaban mediocres, como decimos, a medias, ahora se sorprenden cuando me han visto bendecido, y algunos hasta se sienten mal. ¿Y por qué te quieren tanto? ¿Por qué hay tanta gente que te quiere? ¿Y cómo has hecho para hacer eso que has arreglado aquí? ¿Cómo has hecho para... ¿De dónde has sacado dinero? Ya les conté que esta gente que no, ni cristiana todavía es, con el tiempo estas personas ya aceptaron al Señor, se van convirtiendo. Entonces, aún de los que profesan ser cristianos, a ver, como dudando de cómo es que se han hecho las cosas. ¿No se han dado cuenta que cuando uno tiene riqueza espiritual, Jesús mismo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura? ¿Qué demás? ¿Qué cosas? Las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Dios las va a dar en su tiempo. Entonces perdemos las promesas cuando dejamos de oír la voz de Dios, dejando de escudriñar la Escritura, dejando de orar, dejando de congregarnos. De esa forma se pierde la sensibilidad para oír la voz de Dios. Porque no solo es leer la Biblia, hay que orar. Yo le decía a un hermano que el orar muchas veces, sí es bueno reverenciar a Dios, orar hincado con los ojos cerrados para no estar viendo a ningún lado.